Creo que Amparo Ribelles, además de haber vivido en una época en la cual ser actriz había que tener redaños y fuerza y energía porque no estaba, digamos, que socialmente muy bien visto. Además de eso fue madre soltera, además de eso fue empresaria, además de eso fue estrella, fue tía, magnífica tía. Y yo creo que Amparo llenó de modernidad la forma de hacer el teatro y el cine de aquel momento. Era una mujer terriblemente moderna trabajando. Familiar, claro, mi abuela María Fernanda Ladrón de Guevara, pues fue su madre, obviamente, y empezó con ella, con mi abuela. Mi tía trabajó muchísimo y confió en la suerte después de trabajar, mientras trabajaba y antes de trabajar. Y mientras tanto decir, y ojalá haya suerte, trabajando muchísimo, muchísimo. Pues lo primero que me viene siempre con mi tía es su sentido del humor. Era una mujer que tenía una capacidad para hacerte reír y reírse de ella misma en los peores momentos. Era maravillosa. Era una mujer impactantemente inteligente, con un sentido del humor brillante y con una rapidez mental impresionante. Fíjate, yo vi la función, yo fui a ver a mi tía, a ver la función con la que volvió a España, Salva de las ballenas, titular. Y entonces me encontré con esa actriz, yo quería ser actor, era pequeño, no sé, tenía 11, 12, 13 años, y me encontré con esa actriz y me quedé fascinado de tener una tía tan buenísima, actriz. Pues por supuesto, yo he tomado referencia de mis mayores el inmenso sacrificio de tener una carrera y vivir por y para ella en determinados momentos, cuando antes se hacían 14 funciones a la semana, 2 diarias sin día de descanso, y tenían que hacerlo y luego hacer cine al mismo tiempo y hacer televisión, y eran grandes trabajadores, han sido grandes trabajadores mis mayores y a mí me han enseñado a currar. He visto el ejemplo del curro, del trabajo. No, nunca, en las familias nunca hacemos eso, no sé qué harán los padres o los tíos o los abuelos de los abogados, no tengo ni idea si discutirán sobre la ley en sus mesas, pero cierto es que nosotros hablábamos de teatro, pero no hace esto, da lo otro, no, se trataba de fijarte un poco y de tomar referencias de todo el mundo que les rodeaba, no eran ellos solos. Los espectáculos que hacían cuando yo los veía entre bambalinas y era ver toda esa compañía de actores, de actrices, aquel director, aquel productor que estaba jugándose los dineros, ¿no? Estaba muy bonito. Claro que sucede que ella se crió con una grandísima estrella que era María Fernanda Ladrón de Guevara, mi abuela y su madre. Y se crió con esa estrella maravillosa que llegó a estar en Hollywood, en la jornada que fueron todos los españoles a hacer el cine doblado, porque no existía el doblaje del cine en español, el mismo que se hacía por la mañana en inglés, en el Metropolitan Mayer y eso. Entonces mi abuela vivió todo eso y era una mujer que tenía un bagaje tremendo y muy interesante de ver y de participar en él en la medida de lo que yo pude vivirlo siendo un niño pequeño. Y mi tía se formó ahí, hizo funciones con mi abuela y un momento que ya mi abuela dio un paso para atrás para que ella lo diera para adelante, y en la propia compañía que se llamaba entonces de mi abuela mi abuela empezó a hacer papeles secundarios para que su hija Amparo Ribelles empezara a hacer protagonistas. Yo fui feliz con ella, con Amparo Soler Real, pero sufrí mucho porque yo notaba, luego lo comprobé al ver la película, que era muy malo como actor cuando empecé, era tremendo. Y en esa película verdaderamente estoy para que me tiren una piedra. Pero ella me lo puso muy fácil, estuvo muy rica, muy tía. Muy tía de la gente joven, pero la adoraba la gente joven a mi tía, y eso significa algo muy claro. Siempre que una persona que ya tenemos una edad, haya gente joven con la que ya hemos trabajado, que piensa bien de nosotros, eso significa que va bien la cosa. Ella se iba, tenía una finca por Toledo, ella se iba, se ponía unos tapones y empezaba con el texto, con el guión o con el libreto de teatro, empezaba a leer y a memorizar y a
entender por dónde, pero siempre con los tapones puestos, para no oír el ruido ambiental. Era una mujer muy imponente porque tenía mucho carácter, pero del bueno. Yo pienso que hay personalidades que están muy marcadas como la de ella, pero no necesariamente eso implica que tengan que ser impositivas o soberbias o malhumoradas, no, ella no lo era, ella por decreto era Amparo Ribelles, pero luego era una tía muy cercana y muy normal, mucho. Sí, pues con una alegría enorme, claro, con una alegría enorme pero ya los míos también, en los que yo he podido nunca un Goya ni la categoría que ya tenía, pero lo recuerdo esto porque estuvo rezando, decía, yo soy creyente a mi manera, entonces ella estuvo rezando porque estaba yo para finalista para un premio que hasta me dieron y entonces me mandaba mensajes al teléfono. Hace el favor que tengo a San Judas con los dedos cruzados de los pies. Haz el favor de ganar ese premio. Fue muy bonito, porque en el Teatro Circo de Albacete ella estrenó su última función y lo último que dijo en un escenario, se adelantó al público al terminar y dijo: yo tengo mucho respeto a todos ustedes por una lesión que tengo en la espalda, no puedo seguir trabajando, así que han asistido ustedes a la última función de Amparito Ribelles. Y dijo Amparito Ribelles. El público se emocionó y nunca más se volvió a subir. De hecho, los compromisos que tenía con esa función no los cumplió porque no quería que vieran una parte de ella que está a lo mejor con decadencia física, con dolores, con incapacidad de movimiento. No tengo ni idea de las claves del éxito porque las repetiríamos permanentemente. La clave del éxito es conectar con el público. Esta función lo ha conseguido, es una función que habla de temas que están muy de actualidad, cierta parte de la sociedad que piensa que pues estamos siendo vendidos por teorías políticamente correctas, pero que no son las reales, ¿no? Entonces estamos de algún modo dormidos los que no pensamos en la paranoia de la conspiración. No es la conspiración existe como tal, eso es claro, no, es la paranoia de la conspiración, entrar en descalificación, entrar en conflicto. La función que estoy junto a Natalia Millán, Clara Sanchís y Juana Lumbreras, dirigidos por Marc Agnelet, yo lo que creo es que hemos conseguido hacer una cosa muy divertida de algo que es profundo, porque tiene una línea de pensamiento bastante interesante. Se habla un poco de todo, pero siempre en clave de comedia, en clave de humor. En este teatro, que no le he dicho lo suficiente, nunca dices las cosas lo suficiente, pero este fue el teatro donde estuvo mi tía Amparo Ribelles los últimos 30 años de su vida trabajando, y yo llevo en él 20 y tantos años, vamos cumpliendo. Bueno, yo estoy muy agradecido porque, claro, en una función que tiene mucho éxito y estas 2 años a lo mejor eres capaz de meter a 100.000 personas en el teatro. Y claro, el día que haces un capítulo y va bien, pues se meten muchísimos millones de personas. Entonces, de alguna manera entras en su vida y ellos entran en la tuya y vas por la calle y muestran su cariño y piden cosas y cosas que están bien. Hacer, en mi caso, en la sombra, porque no me apetece hacer ningún tipo de promoción de los gestos que yo pueda hacer en privado hacia la gente que pueda necesitarlos. Cada cosa me ha aportado algo, lógicamente, porque en el teatro, digamos que esto se lo oí a Antonio Banderas cuando era joven, Antonio Banderas, muy joven, yo también lo era. Me dijo, date cuenta que en teatro somos el único fin y en cine somos un medio más para llegar a un fin. Entonces, indudablemente, el teatro es donde verdaderamente todo lo que está sucediendo sucede por primera vez, o por lo menos lo tiene que parecer. Y en televisión, pues, tienes que medir esa medida del gestual, de dónde tienes los planos, de dónde estás situado, de la luz. Y entonces, tener todo eso en mente mientras estás interpretando también es un ejercicio de concentración muy bueno. Cada cosa tiene te aporta y te enseña, sin duda. Yo verdaderamente no me han llamado para hacer cine y toda mi carrera ha transcurrido fundamentalmente en el teatro y en la televisión. Es cierto que he hecho con cámara de cine, con 35 milímetros, series de televisión, cuando televisión tenía producción propia, se ponían en la 2 y hice varias series.
pero yo fundamentalmente lo que he hecho ha sido teatro y televisión. Y estoy contento con lo que me ha pasado. No me puedo quejar. No, termino la pregunta, no volvería. No, viva la comedia. No tengo más mínimo de repente que son actores o actrices y tienen todo el derecho de su elección de repertorio. Yo no. Yo dame una cosa nueva que haya que contar. Y son maravillosas las que han contado ya, las que han sido contadas y maravillosamente hechas y yo soy espectador de esas, pero no quiero volver a ponerme en la piel de un personaje dramático porque te pide demasiado, te pide demasiado a nivel emocional. Los personajes son lo mismo, el teatro es el mismo siempre, hay dos maneras de hacerlo bien o mal y aquí se procura hacer todo lo bien que podemos, pero indudablemente a mí el gran reto que para alguna gente supone hacer un personaje clásico, para mí no lo es. Quizás sea muy burro decir esto y soy un analfabeto. Bueno, pues podría decir, sin duda alguna, la primera es el clavo. La segunda por la grandeza absoluta de una actriz haciendo comedia, que es A quieres hacer la casa. Pues fue el primer Goya que se dio en este país a una mujer y porque tuve la oportunidad de verla muy de cerca, demasiado cerca, pero aunque a mí no me saliera bien esa película en absoluto, ni mi trabajo fuera digno de mención, el suyo era espectacular. Si me permites, voy a mencionar una película de mi padre, que es El extraño viaje, dirigido por Fernando Fernández. Maravillosa película, maravillosa película. Sí.